Gracias por seguir en sintonía de argumentos o conversando con Jorge Barragán. Quedaba antes de la pausa esta pregunta de cómo va a quedar el tema de las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, si quizás este elemento del tema de, bueno, para realizar deportaciones necesitas tener conversaciones, no hay vuelos directos de Estados Unidos a Venezuela. Si pudiera ser este un elemento, algunos analistas dicen que, bueno, quizás de apertura, que comiencen las negociaciones entre ambos gobiernos. Estados Unidos, Donald Trump repitió mucho en su campaña que quería deportar a una gran cantidad de indocumentados, en este caso de nacionalidad venezolana, metiendo el tema del Tren de Aragua. De hecho, uno de sus primeros decretos fue tomar al Tren de Aragua como organización terrorista, eh, y uno de sus principales elementos es poder deportarlos. Ningún país va a recibir a venezolanos, en este caso, si no es su propio país de origen. Y para que Venezuela pueda recibir venezolanos por parte de Estados Unidos, necesita haber relaciones entre Estado y Estado, o sea, necesita haber un reconocimiento, así sea mínimo. Y eso es una puerta que se abre para una negociación pragmática y práctica entre, en este caso, la administración, la segunda administración de Donald Trump, con respecto a Venezuela. Hay un enviado especial, como te había comentado, Richard Grenell, de este movimiento, del movimiento MAGA del Partido Republicano, que es el encargado del proceso de negociación con respecto a Venezuela. Y que mencionaba ya también que iba a comenzar las Ya está en conversaciones. conversaciones con funcionarios del gobierno. Vimos también unas declaraciones del fiscal de donde se ponía y hacía un comunicado con respecto a la cooperación penal, en este caso con los Estados Unidos. Entonces hay una gran probabilidad, entre las probabilidades de la incertidumbre de lo que es una administración de Donald Trump, que puedan llegar a tener un acuerdo, en este caso por deportación de migrantes y a su vez también licencias petroleras. Uno de los elementos que él dijo cuando se le pregunta con respecto a Venezuela, cuando está firmando decretos en la Casa Blanca, dijo que probablemente podría dejar de comprar petróleo venezolano. En este caso, pareciera ser un elemento de la misma negociación o del proceso de conversación que pueda llegar a estar Claro que es un teniendo probablemente que acá. pudiese variar. Porque probablemente sí, probablemente no. Actualmente los Estados Unidos está básicamente consumiendo alrededor de 13, produciendo 13, llegando a los 13 millones de barriles de petróleo al día y consumiendo 20 millones de barriles de petróleo al día. O sea, hay un déficit de 7 millones que más o menos son 5 países los que los proveen. Está Canadá, en este caso, está Arabia Saudita, está Guyana, está Venezuela y está México. El tema es que el petróleo venezolano es un petróleo bastante económico de extraer, ¿no? Y es un petróleo extra pesado o pesado que puede funcionar y puede ser mucho más económico para poder proveer a la costa del Pacífico de los Estados Unidos y en este caso para que sea un petróleo utilizado para diferentes elementos que, en este caso, como puede llegar a ser el asfaltar unas autopistas, unas avenidas, o sea, hacer asfalto en general, para otro tipo de, de productos mucho más económicos que pueden llegar a ser beneficiosos para los Estados Unidos. Pero no solamente eso, sino es que las empresas de Estados Unidos puedan venir a invertir a Venezuela y puedan estar produciendo petróleo donde el petróleo es geopolítica y no sencillamente es un elemento económico. Y en este caso es para también competir con otros actores del sistema internacional, como es China, como es India o como es Rusia en este caso, que están también algunos de ellos produciendo petróleo acá en Venezuela. Entonces es un elemento donde hay que tenerle el ojo y no... Claro, hay diferentes elementos que inciden en esta decisión. Exactamente, no No es un solo solamente lo elemento económico, como económico, dices. porque una empresa petrolera norteamericana no solamente puede extraer petróleo para llevarlo al mercado de los Estados Unidos, también puede extraer petróleo para llevarlo a otros mercados, porque al final las empresas petroleras estadounidenses representan un elemento de su poder como primera potencia en el mundo. Entonces, en general, son elementos importantes a considerar para el análisis y para la perspectiva en la que podemos ver, en este caso, el mundo. Una de las cosas que también nosotros comentábamos era que sería un error volver a repetir un esquema de quitar licencias a las industrias petroleras, y en este caso a Chevron, porque al final influye en la economía nacional. Y si vuelve otra vez a caer la economía a niveles críticos como los que tuvimos en las diferentes crisis que hemos atravesado en los últimos años en Venezuela, vamos a ver una cantidad de migrantes venezolanos saliendo, en este caso, caminando por toda Centroamérica para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, si tu idea es deportar y detener el flujo de migrantes, el volver otra vez a aumentar las sanciones, en este caso, es contraproducente a la misma política que él está queriendo llevar de deportar migrantes y detener el flujo de migrantes que ocurre en el continente. Y en este caso es el tema venezolano.
porque el 95% de los ingresos del país dependen de la industria petrolera. Somos un país completamente rentista, es uno de los elementos que a considerar para tomar en cuenta en cualquier análisis que dicen que las sanciones afectan o no afectan a la población. Sí, las sanciones afectan a la familia venezolana y las sanciones petroleras afectan a la población venezolana porque el 95% de los ingresos de un país dependen de la industria petrolera. Es como que si yo te diga que en mi casa, en este caso, yo tengo una panadería, me cierran la panadería, no tengo ingresos de esa panadería, el otro es un trabajo que pueda llegar a tener mi esposa o mi pareja, y solo vivamos de ese pequeño que representa el 5 o 10% de todos los ingresos del hogar. Evidentemente, si se caen el 90% de los ingresos del hogar, se cae la economía familiar. Evidentemente afecta las sanciones a la industria petrolera. O sea, alguien que diga que eso no lo es, básicamente está atentando contra la inteligencia de los venezolanos, que sabemos que sí afectan la industria, y en general el interés político que tiene detrás una sanción a la industria petrolera, que es un cambio político, no se ha llevado ni se ha dado. Todo lo contrario, ha trincherado a las personas que se encuentran en el poder y les ha fortalecido. En este caso, no ha generado un proceso de cambio político. La política de máxima presión fracasó en su primera administración, la primera administración de Donald Trump. Entonces, sería un fracaso repetir ese escenario y sería un mal escenario para los venezolanos. En este caso es la oportunidad de poder incidir por los intereses de diferentes países occidentales democráticos, en incidir que nos permitan dar las condiciones necesarias para afrontar un verdadero diálogo que sea útil para los venezolanos y se abran las puertas a procesos de reinstitucionalización que benefician a la economía nacional y benefician al desarrollo local, que es lo que realmente afecta más a la familia venezolana y a todos los venezolanos que nos queremos quedar en este país y queremos seguir echando para adelante. Entonces, un poco las condiciones en las que nos encontramos ahora para poder ver y entender la película completa, en este caso con respecto a las posibilidades de las tomas de decisiones de esa segunda administración de Donald Trump con respecto a Venezuela. Claro, y porque muchas personas dicen, bueno, no hay interés de Estados Unidos en el petróleo, sí hay interés, y quizás también por esos escenarios de incertidumbre, pero como mencionas, son muchos elementos a considerar, diferentes políticas, quizás lo que quiera proyectar con el tema de la migración puede incidir en este tema de petróleo, y que hasta el momento no hay un decreto con respecto a las decisiones que se tomen con Venezuela, pero ciertamente una de las expectativas y lo que generaba incertidumbre era escuchar qué va a decir de Venezuela, y por eso genera tanto impacto las preguntas que, bueno, hacían los periodistas y quienes estaban allí, de, bueno, quizás 2 menciones que hizo acerca de Venezuela, y bueno, sigue manteniéndose como ese ambiente de expectativas de qué podría pasar. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con Jorge Barragán.